Muy buenas noches. El Instituto Nacional Electoral determinó que los funcionarios públicos, entre ellos el presidente y los gobernadores, deberán abstenerse de hacer comentarios sobre las elecciones para mantener supuestamente la equidad en el proceso, tal y como lo establece, por cierto, la Constitución. Por su parte, el presidente López Obrador dijo que en sus conferencias no llamará a gobernadores ni a partidos, que solo hablará en favor de la democracia para que se respete la voz del pueblo y no se cometan fraudes electorales. Para debatir este tema, le doy la bienvenida a nuestros colaboradores de los martes. Paula Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, colegas, buenas noches. Carlos Bravo, ¿cómo estás, Carlos? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gibran Ramírez, Gibran, muy buenas noches. Buenas noches, Leo y compañeros. Gibran, celebro, no sabes, lo aplaudo a rabiar, que la izquierda mexicana ahora sea la que esté defendiendo la libertad de expresión. Venga, defiende la libertad de expresión, cosa que no hacían antes, por cierto, la izquierda mexicana, que fue la que puso estas restricciones a la libertad de expresión en las reformas electorales pasadas. Hay cuatro características que tiene esta intervención de Lorenzo Córdoba y de Murayama. La primera es una en la que estás coincidiendo, que es una pretendida ignorancia del espíritu de la ley, porque tú sabes, Leo, que cuando luchamos porque se limitara la capacidad de los presidentes de hacer campaña, había varios asuntos que influyeron directamente para que se tomaran esas determinaciones que eran claramente violatorios de la imparcialidad de las autoridades. Uno, los spots de campaña como los que hizo Vicente Fox, y otro, las inauguraciones en serie que eran una costumbre priista. Nunca se habló de prohibir conferencias de prensa y mucho menos entrevistas, cualquier cosa que tuviera esa dinámica. Así que yo creo que estamos hablando de cosas distintas. Una segunda característica que llama la atención de esta embestida de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama principalmente es la impertinencia. Cuando se están discutiendo otros asuntos, es Lorenzo Córdoba el que pone sobre la mesa en enero un debate sobre la veda electoral y las conferencias matutinas, y colocar sobre la agenda pública un tema en un tiempo distinto al que le corresponde procedimentalmente, solamente se explica por el activismo que han sostenido tanto Córdoba cuanto Murayama. Después, ha sido una embestida inconsistente porque cambian la argumentación jurídica que se discute con tal de callar al presidente de la República. Primero hablaron de que se suspendieran las conferencias. Después, cuando se le señaló que el tribunal ya había determinado que no había base normativa para suspenderlas, hablaron de que se dejaran de transmitir íntegras. Después, cuando se les demostró que el tribunal se había pronunciado ya al respecto también de esa consideración, pidieron que entonces el presidente se autocensure. Es decir, han sido muy cambiantes y muy inconsistentes, pero han mantenido su objetivo político intocado, que es callar al jefe del Estado mexicano. Finalmente, como todo militante, como todo activista, han incurrido en terquedad. El artículo 99 de la Constitución dice que es el tribunal el que debe pronunciarse sobre asuntos de propaganda electoral. Y el tribunal ya se ha manifestado sobre estos asuntos. No habría nada que discutir, pero estos señores lo que quieren es ser oposición a la mayoría, como lo ha mostrado Murayama durante 2 años, y por lo tanto deberían de presentarse a elecciones, no fingir que son árbitros imparciales y, como ellos dicen, equidistantes de los actores políticos. Eso ya no se los cree nadie. Carlos. Bueno, Leo, mira, para mí estamos como otra vez, como otras tantas veces, en una situación en la que podemos apreciar con mucha claridad la aparentemente imposible labor del árbitro electoral en México, de tener que hacer, por un lado, que las fuerzas políticas respeten las normas digamos, que regulan su comportamiento electoral, pero al mismo tiempo siendo esas fuerzas políticas las que crean esas normas en el Poder Legislativo. La verdad a mí sí me parece un poco como tedioso, casi te diría que deprimente, tener que insistir por enésima vez en que el Instituto Electoral no es quien pone las reglas, ¿no? Es quien aplica las reglas que ponen los partidos,
que habrán de ser regulados por ellas, ¿no? Me parece que es bastante claro lo que dice la Constitución respecto a la prohibición de realizar actos o manifestaciones que puedan constituir propaganda durante la temporada electoral. Me parece evidente que nadie quiere callar al presidente, sintomático que sus defensores crean que pedirle que se abstenga de hacer declaraciones o de realizar actos susceptibles de constituir propaganda implica que se calle, ¿no? Además, digamos, el modelo de regulación electoral que tenemos en México, por razones históricas bien conocidas, pues se construyó en torno a esta idea de que había que garantizar la equidad en la contienda, de que hubiera una suerte como de piso parejo, ¿no? Para que la competencia pudiera ser justa. Y uno de los destinatarios más evidentes de toda esa regulación electoral pues son los poderes públicos, el presidente, el gabinete, los gobernadores, los operadores de los programas sociales, en fin, cualquier autoridad que pudiera interferir indebidamente, abusando de su posición, de sus recursos, de su capacidad de influencia en las campañas electorales, ¿no? Entonces, sí, o sea, a mí me llama la atención esto que decías ahorita, como que tú percibes una suerte de voltereta dentro de la izquierda, ¿no? Porque antes la izquierda era muy militante de ese modelo de regulación electoral y ahora lo está impugnando cuando está en el poder, ¿no? Yo sí quiero recordar, porque me parece muy importante, digamos, el deber de memoria en este sentido, que de 1988 para acá, la equidad en la contienda y la no intervención de las autoridades fue una de las demandas más urgentes y concretas de toda una constelación de actores que ubicábamos en la izquierda. El propio López Obrador, muchas ocasiones fue una de las voces más aguerridas en denunciar la intervención de los poderes públicos, ¿no? Y luego, por cierto, también de los privados, eso lo vas a recordar muy bien tú, Leo, sí, claro, en las contiendas electorales, ¿no? Todo ese activismo de López Obrador como líder de oposición contra la intervención de Vicente Fox en la campaña 2006, imposible olvidar, lo recordarás muy bien, su grito de batalla, cállate chachalaca, ¿no? Contra Felipe Calderón en 2012, contra Peña Nieto en 2015, en 2017, en fin, o sea, todas esas cosas que decía López Obrador como líder opositor, pues ahora se las está desconociendo. Los presidentes siempre han tenido la tentación de utilizar su plataforma para influir en las elecciones. Así es. Las normas y los procedimientos electorales que nos hemos dado tienen como uno de sus principales objetivos evitar esa influencia. Puede gustarnos o no, pueden haber cambiado los tiempos, lo que quieras, pero es a lo que nos obliga la Constitución, son las normas vigentes, no es una sugerencia, no es opcional, es la ley, y todas las autoridades, incluido en primer lugar el presidente de la República, tienen la obligación de obedecerlas y hacerlas obedecer. Sí, yo ayer decía que yo reivindico el derecho del presidente López Obrador a decir lo que se le pegue la gana, como lo hice con Fox, con Calderón y con Peña Nieto, pero bien decía Héctor Aguilar Camín, Paula, que no, que el presidente no tiene ese derecho y efectivamente no tiene ese derecho legal. Yo lo decía en términos, digamos, filosóficos, ¿no? De que, pues, que los políticos hagan política, que eso es lo que hacen, Paula. Creo que estamos retomando, como bien describes, del otro lado de la moneda, la batalla y el análisis y la discusión que se dio en 2007 con el paso de esta reforma política, que es la que tenemos vigente, con una pequeña salvedad que es esa: la ley vigente es esta. Y la ley vigente, no solo aquí en México, incluso las restricciones hacia la libertad de expresión de los funcionarios públicos existen en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, tampoco es una cosa ni novedosa ni que... retomo lo que dice Carlos. Yo me fui a buscar los dichos de Andrés Manuel López Obrador en 2005. El Ejecutivo, hablando de Vicente Fox, ya anda en campaña, parece matraquero. Con todo respeto, no se meta, ciudadano presidente, no le corresponde. Creo que lo que dice Carlos es cierto. Tenemos un deber de memoria de decir... Esta ley electoral que ahorita les está pareciendo limitativa, que ahorita les está pareciendo restrictiva, es una ley electoral que es un producto incluso de la propia sentencia del Tribunal Electoral de la famosa calificación de la elección presidencial
2006, cuando dijeron que la injerencia del presidente, si bien no era determinante en la elección, sí había tenido una influencia negativa en el resultado. Entonces, creo que también estamos aquí hablando de qué estamos protegiendo. A mí, en ese sentido, digo, pues, si estamos protegiendo la institucionalidad democrática, y ahí me parece muy perverso el juego que han jugado de personalizar esta discusión. Son Murayama y Córdoba. No, son Murayama y Córdoba, que son autoridades, es el consejero presidente. Cuando dicen, ¿por qué está protagonista? Él tiene la representación legal del instituto y él puede salir a decir, como en tanto consejero presidente, él puede salir a dar estas y varias explicaciones. Respecto de la inconsistencia que dice Gibran, pues no, en realidad se trata de ir acatando las sentencias del Tribunal Electoral. Cuando el Tribunal Electoral, este tema de por qué sacaron lo de la censura de las mañaneras, es una indicación que le hace el Tribunal Electoral al INE para que emita los criterios a partir de los cuales se va a regular la transmisión de propaganda gubernamental, y también para que defina qué va a pasar con las mañaneras. A ese respecto, ellos no solitos se despertaron un día y decidieron, siento que voy a hacer algo con las mañaneras. También ellos actúan en función de lo que dice el Tribunal Electoral. Lo que tú dices pues sí, la respuesta del Tribunal Electoral es, ellos tienen la obligación de acatar la ley como está. Si el Tribunal Electoral, que es lo que yo creo que va a pasar, desgraciadamente, les termina corrigiendo la plana, porque ya sabemos cómo es este deleznable, por decir un eufemismo, integración del Tribunal Electoral, pues bueno, esa ya será otro punto, que es lo que sucedió con la transmisión de las conferencias mañaneras para Hidalgo y para las elecciones de la otra elección del Coahuila. Para la otra elección. Pero el INE no puede decir, como el Tribunal Electoral ya lo desestimó, pues entonces ya mejor ni aplico la ley. O sea, creo que también aquí tenemos que ser muy cuidadosos con lo que le estamos solicitando a la autoridad electoral. A mí sí me preocupa que se pida desde el poder que el Instituto Nacional Electoral no aplique la ley. A ver, me parece que Paula pone sobre la mesa varios temas controversiales, desde luego, Gibran, pero yo quisiera empezar preguntándote por qué personalizar el debate con Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, cuando por lo menos en esta última determinación de los temas que pueden hablar o no el presidente en su mañanera, o durante el proceso electoral, votaron 9 consejeros a favor y 2 en contra. Entonces, pues no, o sea, es una decisión institucional, no es una decisión de 2 consejeros. ¿Por qué personalizarlo, claro, Gibran? Es una decisión institucional que se toma después de una decisión política de 2 consejeros de empujar una agenda, y en eso quiero hacer una precisión a Paula. Córdoba y Murayama se manifestaron al respecto antes de que el tribunal turnara al Consejo General las medidas cautelares que se habían determinado en la comisión de quejas. Y se personalizó también porque fueron activistas mediáticos antes de que se conociera el asunto en el Consejo General, y no se puede prejuzgar al respecto de asuntos que están conociendo en su calidad de consejeros. Entonces hay una impronta política que estos 2 consejeros imprimieron al asunto, y por eso se les señala particularmente. Pero déjame preguntarte sobre este tema en particular. ¿Ustedes están viendo a un árbitro que más bien dicen debería estar jugando más que estar arbitrando? Así lo escribí, sí. Así lo escribiste, de hecho, el lunes, que deberían de presentarse en las elecciones. Yo, francamente, no lo veo. Yo creo que el instituto y el tribunal pues están tratando de interpretar y aplicar la ley. Una ley, por cierto, insisto, que fue la izquierda y fue Andrés Manuel López Obrador que apoyó. Creo que das en el punto clave de la interpretación y aplicación de la ley, porque tanto Carlos cuanto Paula hablaban de la aplicación como si fuera pomada o como si fuera prístina la ley. Se habla de propaganda, y qué bueno que Paula volvía al ejemplo de Fox, que hizo spots llamando a cambiar de jinete sin cambiar de caballo, que es una campaña con una sugerencia electoral implícita, muy distinto a una conferencia de prensa. Entonces, el argumento, o más bien la polémica, debería estribar en qué se considera propaganda o no. Tienen razón, la autoridad no inventa las leyes, pero como tú dices, se interpretan
antes de ejercerse. Y la norma no dice lo que pretenden Carlos y los consejeros opositores. La Constitución dice propaganda. Pero entonces no déjame información. preguntarte, ¿las Sí. conferencias matutinas del presidente no es un acto de propaganda? Claro que no, y así lo ha determinado el tribunal. Quiero hacer este razonamiento, A ver. digamos, por Que la yo no regla. tengo, por cierto, nada en contra de la propaganda. La propaganda es parte fundamental de la democracia liberal. Pero pues llamemos a las cosas como son. Claro que es un acto propagandístico del presidente, Yo creo ¿no? que no. La Constitución dice propaganda. Y la Constitución dice también que quien determinará qué es y qué no es en estas lides propaganda será el tribunal. Después, el tribunal ya lo ha determinado. Entonces, si se ha pronunciado sobre ese acto, el hecho de que los consejeros sigan empeñados en esa interpretación que va en contra de la autoridad que debe determinar qué es propaganda y qué no, entonces creo que la intencionalidad política se vuelve transparente y que evidencia, como dice el propio tribunal, que carece de sustento normativo alguno, que no han citado aquí. Se ha intentado hacer parecer que la ley tuviera un sentido clarísimo y que las fronteras entre la propaganda y otros ejercicios de comunicación no existieran. Ni se ha llamado a votar por un partido político. Se ha criticado a todos. Es más, yo creo que al que más se ha criticado es a Morena. ¿Te acuerdas en ocasión de la elección interna, la zarandeada que López Obrador nos puso a todos los aspirantes y al presidente interino, algo que no ha hecho con ningún otro partido? Se ejerce desde luego el juicio político, pero no se ha llamado a votar y a pronunciarse por una de las opciones partidistas. Eso sí, López Obrador se defiende de los partidos que lo critican y de las calumnias a sus políticas. Bueno, faltaba más, si eso es apenas el derecho de réplica. No, bueno, yo insisto, yo estoy de acuerdo que los políticos digan lo que se les pega la gana, con una limitación, por cierto, ahora que ha salido lo de Trump, que es no pueden llamar a actos violentos, en fin, pero ese es otro debate. Carlos, la interpretación, el tema de la interpretación, creo que es fundamental en esto. Y los consejeros podrían ser más laxos y darle más juego aquí al asunto, como creo que va a acabar sucediendo con el tribunal, ¿no? Bueno, a ver, los consejeros, la resolución que tú a la que hacías alusión, que tuvo el voto de 9 de 11 consejeros, no fue por iniciativa propia, fue en respuesta a una queja que interpuso el PRD y que incorpora dentro de sus considerandos criterios que ya, digamos, criterios anteriores del propio Tribunal Electoral. O sea, por supuesto, la ley siempre se interpreta, pero se interpreta en muchos casos en función de los precedentes, no se interpreta, digamos, sacándose de la manga. Pues la interpretación que está haciendo el Instituto Electoral es congruente con las interpretaciones previas que ha sancionado también el Tribunal Electoral. La Constitución dice lo siguiente: durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental. Por supuesto que el debate en este momento es si las mañaneras constituyen un ejercicio informativo o un ejercicio propagandístico. Pues quizás ambos, ¿no? Quizás ambos. Pues sí, por supuesto. O sea, así como tú decías ahorita, bueno, es que la interpretación de la ley, pues sí, también el presidente aquí puede hacer una interpretación muy laxa sobre qué significa, qué no significa propaganda. O sea, hay una parte de este debate, la verdad, bastante deprimente, que es como todo el mundo haciéndose tonto, ¿no? Y pretendiendo que sí, pero que no. Sí. Hay dos cosas que a mí me interesa como tratar de atajar aquí respecto a lo de las mañaneras. El presidente argumenta que pedirle que no emita ese tipo de declaraciones es silenciarlo, atentar contra su libertad de expresión, o incluso ha dicho que es atentar contra el derecho de la ciudadanía a estar informada, ¿no? Pero a ver, o sea, por un lado, el presidente no puede representarse como un ciudadano que está siendo censurado, porque es un funcionario público y el cargo que tiene entraña responsabilidades que no tiene un ciudadano común y corriente. El presidente, como un actor político, como un funcionario, al presidente le aplican restricciones normativas que buscan garantizar las condiciones de equidad en la contienda.
El presidente no puede decir que se está atentando contra su derecho a la libertad de expresión, porque él no es nada más un ciudadano. Ejerce un cargo y ese cargo tiene restricciones adicionales. Y por el otro lado, la idea de que esta actuación del Instituto Electoral atenta contra el derecho a la información de la ciudadanía también es absurda, porque ese derecho no se ve coartado si las mañaneras dejan de transmitirse parcial o íntegramente durante la campaña electoral. El gobierno de la República tiene un sinfín de vehículos y de formas de mantener informada a la población. Por favor. Paula. Paula, venga. Yo al respecto me gustaría hacer como dos precisiones. Se ha centrado mucho el debate sobre el tema de si es propaganda o no es propaganda, y ahí yo tendría un punto en específico. El Tribunal Electoral sí tiene emitidos los criterios que constituyen propaganda gubernamental, de los cuales, si uno disecciona las mañaneras, pues podemos encontrar que una parte de esas mañaneras sí constituye propaganda electoral, y sí constituye propaganda porque se hacen avances, se habla de los logros del gobierno, no entran dentro de las excepciones de dar información de salud, de educación o de protección civil. Hablarnos de cómo van los avances de las obras, sí es propaganda gubernamental. Y lo segundo es que la restricción que se hace a los funcionarios públicos de expresarse en temas electorales es para respetar la equidad de la contienda, no porque sea o no propaganda. O sea, creo que en el caso de las mañaneras se concentran las dos cosas. Sí estamos hablando de una parte de propaganda y sí estamos hablando también de una parte de dichos que pueden afectar la equidad en la contienda. Perdón, pero hablar de si la oposición robó, no robó, lo hizo bien, no lo hizo bien, de púlpito presidencial, no Sí. desde las campañas electorales donde los partidos políticos se pueden decir un poco lo que se les da la gana, sino desde el punto, sí afecta la equidad en la contienda. O sea, sí, sí te llama está bien, no te llamará a votar por un partido, pero te llama a no votar por otros, ¿no? O sea, creo que también ahí, como dice Carlos, no podemos dejar de hacernos tontos en las cosas. Yo más bien pensaría, pues diseccionemos la mañanera, ¿no? Y vamos a ver de esa mañanera cuánto puede pasar como información pública y en ese caso protegerla con el derecho de acceso a la información, ¿y qué parte no? Y la otra es incluso ¿Pero quién el derecho debería hacer eso, Paula? Otra vez deberíamos de diseccionar y acabamos con comités que esto sí puede, esto usted no puede. Está dificilísimo, Paula, la verdad. yo tristemente siento que es una batalla que tiene perdida el INE. O sea, siento que entre la presión que se está haciendo mediáticamente y los criterios de este tribunal, de esta integración del tribunal que se caracteriza por echar atrás todos los criterios de todos los años anteriores y dejar pasar al Bronco como candidato, pues sabemos que también no podemos esperar de ellos una estricta interpretación de constitucional y legal, ¿no? Claro. A ver, pues me queda... Es un gran tema, por cierto, caray. Yo digo, lo venimos discutiendo desde hace añísimos, este tema. Yo, insisto, celebro que ahora también la izquierda esté a favor de la libertad de expresión, pero bueno, nos queda una última ronda de conclusiones rápida, por favor, Gibran. Bueno, la izquierda siempre ha tenido su componente libertario, Leo, ya sé que no es el mismo que a ti te gustaría, pero creo que es muy claro que en este caso las autoridades electorales están militando y están lucrando con la confusión que ellos mismos inducen. Aquí mismo empezamos hablando de la veda electoral y la Constitución, y la argumentación acabó recargándose en una medida cautelar de un procedimiento interpuesto por el PRD que tiene poco que ver jurídicamente, pero que políticamente se hermana en ese objetivo de callar al jefe del Estado mexicano. Por cierto, que eso lo dijo Córdoba, eso lo dijo López Obrador cuando Córdoba pidió que se suspendieran las conferencias antes de que evolucionara su discurso, pero manteniendo ese mismo objetivo político que, oh, qué casualidad, coincide con todo el discurso opositor. Muchas gracias, Leo, y muchas gracias, compañeros. Déjame rápidamente, te hago 20 segundos la pregunta. ¿Tú crees que de verdad van a callar al presidente? A este presidente, hombre, por favor, yo creo que seamos realistas. No, ¿Tú ves a López Obrador callándose? Por favor.
Eso quieren, pero desde luego que no lo van a lograr, y si lo lograran, pues vamos a ser millones los que vamos a hablar por Andrés Manuel. Bueno, venga, Carlos, una última conclusión. Pues mira, Leo, yo honestamente creo que no hay necesidad de ser tan confusos, tan profusos ni tan difusos. O sea, el tema es que la autoridad le está pidiendo al presidente que se baje del ring electoral, que no intervenga en el proceso, no le está pidiendo nada absurdo ni excesivo, es exactamente lo mismo que él pedía cuando estaba en la oposición, lo que se le pide que haga ahora que está en el poder. Pero sabemos que pues no, o sea, con este presidente la verdad es que hay como una voluntad muy deliberada, sistemática de mantener el río revuelto, de agitar las aguas, de convertirlo todo en pleito, que todo se trate de él, de su perenne condición de víctima y nunca de sus obligaciones y responsabilidades como jefe del Ejecutivo. Entonces, la verdad es que esto siento que es como la enésima iteración de una película que ya hemos visto, donde el presidente reacciona siempre de una manera como muy agresiva y muy victimista, cuando se topa con que el cargo que desempeña pues tiene restricciones y tiene limitaciones. Pues sí, seguramente el presidente lamenta no ser un monarca, pero aquí esta es una república y todos los poderes tienen límites. Este es un límite que al presidente no le gusta, que a sus propagandistas no les gusta, y bueno, pues van a luchar por tratar de echarlo abajo. Tienen a su favor, como decía Paula, pues una composición del Tribunal Electoral que pues ha tirado por la borda muchísimos precedentes, muchísimo trabajo, justamente como para tratar un poco de encauzar la interpretación de la norma. Pero pues sí, digamos, este es solo un capítulo más en la telenovela de un López Obradorismo que reniega de las demandas que digamos que sostuvo cuando era oposición, ahora que está en el poder. Bueno, yo agregaría que es un capítulo más en una más larga telenovela, que es esto de la pretensión que tienen los políticos en México de restringir la libertad de expresión para que los políticos, para que ellos mismos no puedan hacer política. Pero bueno, un último comentario, Paula, Sofía. Pues a mí lo que más me genera pesar es que esto va a tener un gran impacto para la autoridad electoral frente a un proceso electoral que va a ser bien complicado. O sea, frente a un proceso electoral en medio de una pandemia con semáforos de 1000 colores que le va a poner muchísima complejidad a la operación inicial. El que la defensa de la ley y la Constitución es hacerle el juego a la oposición. Y pues ya ahí sí, yo creo que cerraría recordando el principio de democracia procedimental, que yo sé que les cae muy mal y que odian la democracia procedimental, pero bueno, esas son las reglas que hay. ¿Quién lo odia? ¿Quién lo odia? De permitir que las minorías se puedan convertir eventualmente en mayorías. Así y es. eso implica restringir, aunque no les guste, de momento, así es la ley, está orientada a restringir la actuación de los poderes, tanto públicos como privados. Entonces, pues eso es lo que hay. Pues eso es lo que hay, no sé si esté bien o mal. Seguiremos en esta larga telenovela de hasta dónde se puede limitar la libertad de expresión, pero por lo pronto les agradezco mucho a Paula, Carlos y Gibran. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, no sé si usted entienda, yo la verdad no acabo de entender qué onda con el proceso de vacunación en México. Tratamos de invitar a algún pues vocero del gobierno federal para venir a platicarlo. La verdad no lo conseguimos y por eso llamamos al doctor Alejandro Macías, quien es un experto en este tema, y vamos a tratar de entender con él qué está pasando en nuestro país con las dosis de la vacuna contra el COVID-19. Regresamos.